Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, un nuevo vídeo y vamos a hacer un paseo por la historia de la publicidad clásica, que es algo que se hace pocas veces y que creo que es tremendamente interesante para cualquier persona como tú o como yo, que nos dedicamos a este sector y que realmente merece la pena entender, merece la pena saber y merece la pena comprender de dónde venimos para ver hacia dónde queremos llegar con todo este mundo. Así que ponte cómodo, prepárate y si quieres seguir ampliando, conociendo y sabiendo más, puedes ir ahora mismo a las notas del programa, donde cada día te envío consejos de venta completamente gratis para que puedas seguir expandiendo y ampliando todo lo que vemos por aquí. Así que si eso está listo, vamos a continuar. El origen de la publicidad es una de esas dudas que yo creo que todos los que nos dedicamos a este mundo tenemos en algún momento, ¿no? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece? Y al final los orígenes de la publicidad se remontan a las primeras civilizaciones organizadas, donde las sociedades comenzaron a necesitar medios para comunicar e intercambiar bienes y servicios. Ahora vamos a hacer un paseo por cada uno de ellas para poder entenderlos, poder comprenderlos, pero quiero que sepas que al final la publicidad tiene tantos años como las sociedades humanas y que seguimos pensando que es algo nuevo, novedoso, moderno, pero realmente tiene más años de lo que podamos imaginar. Por ejemplo, en Egipto, los primeros recodos que hay de publicidad aparecen en tablillas, en mercados y pergaminos. En ciudades como Tebas o Memphis, los comerciantes colocaban tablillas en áreas de mercado donde indicaban el tipo de bienes que ofrecían, sus precios y a veces incluso el origen de los productos. Quiero que te fijes porque al final es muy parecido a lo que puedes encontrar hoy en un mercadillo, ¿no? De en 2024, 2025. Ver qué se está vendiendo, ver qué precio tiene y ver incluso el valor del origen del producto para poder darle más fuerza, diferenciarlo, etcétera. En estas tablillas, que tienes ahí una imagen para poder verla, se podían anunciar alimentos como el trigo, la cebada, pescado o ropa de lino, que era un producto muy valorado en la época. Y, por ejemplo, un ejemplo que se puede ver de verdad se hacía referencia a la venta de cebada en la ciudad de Deir el Medina, que no sé si la he pronunciado bien, que era una comunidad de artesanos en Tebas donde además se anunciaban herramientas y servicios de escribas para quienes no sabían leer o escribir. O sea, que Egipto era una ciudad, una civilización muy potente donde la publicidad formaba parte y es la primera civilización de la que se tiene recuerdo de esto. Pero tenemos más. Otro tipo de publicidad y comunicación que hacían eran las inscripciones funerarias. Se usaban para promocionar los servicios especializados de embalsamadores y sacerdotes que realizaban rituales para el viaje más allá. Como sabes, en la comunidad egipcia todo el tema de la muerte, de la transición era muy importante y a las personas les importaba de verdad el poder hacer una transición adecuada para lo que había después de este momento, ¿no? Entonces, era muy importante que te eligieran a ti como embalsamador porque era un gran negocio y un gran honor también para hacerlo, ¿no? Entonces, también se detallaban esos servicios que se ofrecían, como construcción de sarcófagos o creación de amuletos protectores para poder tenerlo. Es decir, que en Egipto la publicidad se llevaba bien. También podemos identificar pinturas en templos y jeroglíficos, que es una palabra complicadísima en edificios públicos. Por ejemplo, en los templos de Luxor y Karnak contenían jeroglíficos y relieves que relataban las grandes hazañas de los faraones, pero también servían para transmitir mensajes de la élite a la población, mostrando dioses y faraones entregando cosechas abundantes como símbolo de prosperidad y recordando, si quieres que esto te vaya bien, sigue rindiendo pleitesía a los que mandan, que son los que te van a entregar todo esto. Entonces creo que son esas maneras de verlo y de entenderlo, porque hay una cosa que siempre me llama la atención y es que muchas personas siguen pensando en buscar la última gran estrategia, el último método, pero para mí esto me parece absurdo. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que proponernos es buscar aquellas cosas que han funcionando décadas, siglos o milenios a ser posible. Y si comprendemos eso, va a ser mucho más fácil vender porque pueden cambiar las plataformas, pueden cambiar el contexto, pero la mentalidad humana no cambia. Y ahí tenemos una oportunidad. De hecho, también teníamos en Egipto señales de servicios y de negocios artesanales. En asentamientos de trabajadores, como el que hemos mencionado antes, era común ver pequeñas señales que representaban el trabajo del dueño, como un cincel o una estatua identificando lo que había, como vemos hoy la cruz en la farmacia o el simbolito este que me encanta en las peluquerías, ¿no? Entonces servía para atraer a potenciales clientes y mostrarles esas especializaciones que tenían los talleres para saber qué podían encontrar dentro. No sé a ti, pero a mí esto personalmente me parece una auténtica pasada, una locura, porque lo que estás diciendo es, fíjate lo potente que es esto y fíjate todo lo que podemos aprender, es algo increíble. Bien,
Nos vamos a Grecia, seguimos avanzando en la historia. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar a los pregoneros en las ágoras, que eran figuras comunes en ciudades como Atenas y Esparta, especialmente las ágoras, que era el centro de la vida pública y comercial. Estos anunciantes ambulantes recorrían el mercado gritando ofertas y novedades, como la llegada de productos frescos, del estilo del aceite de oliva, vinos o telas, o servicios de sanaciones de médicos itinerantes que iban viajando alrededor de las ciudades. Pero no solo eso, también se anunciaban eventos de interés público, como podían ser competiciones de teatro o poesía, lo que ayudaba a los artesanos y comerciantes a captar clientes y ganar popularidad. Era un punto muy, muy interesante. De hecho, el sistema era tan efectivo que los pregoneros solían tener áreas asignadas y horarios específicos para no solaparse los unos con los otros. Es decir, que la comunicación y la publicidad era tan potente que tuvieron que empezar a establecer normas para organizarse y que de esa manera cada uno pudiera lanzar su mensaje de manera correcta y coherente. No sé tú, para mí esto me parece la leche. También había anuncios en piedra en eventos públicos, y es que las inscripciones en piedra o en mármol eran utilizadas para divulgar noticias importantes o eventos a gran escala. Un ejemplo eran los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Antes del inicio de cada juego, las ciudades-estados enviaban heraldos que viajan a diferentes ciudades y se colocaban tablillas en lugares públicos para que nadie se lo perdiera. También teníamos ferias y competiciones artísticas, y es que en ciudades como Corinto, donde se celebraban ferias y festivales religiosos, los artesanos tenían la oportunidad de exhibir sus productos en una especie de mercados temporales. Estos festivales no solo atraían a la población local, sino también a visitantes de otras regiones, lo que permitía a los artesanos darse a conocer fuera de su área habitual. Pero al final el objetivo era muy sencillo. Soy un artesano, soy especialista en esta área, te voy a ayudar a conseguir mejores resultados, y la verdad es que funcionaba tremendamente bien. También había exhibiciones estratégicas en templos y plazas, y es que los artesanos más ambiciosos tendían a colocar sus mejores obras en lugares donde la nobleza y los ciudadanos influyentes las pudieran ver, como podían ser los templos y las plazas. Por ejemplo, en Atenas, los escultores solían dejar pequeñas estatuillas o réplicas de sus obras en el templo de Atenea para que los devotos y los visitantes pudieran admirarlas y eventualmente encargarlas, de tal manera que sirviera como publicidad y como gancho para decir, este es mi trabajo, esta es mi manera de hacerlo, vamos a hacer las cosas bien. Estas exhibiciones públicas eran una forma de autopromoción que mostraba la calidad y el detalle de su trabajo, y de tal manera que quien lo viera dijera, pues a mí me gustaría tener esto, a mí me gustaría saber más, vamos a enseñarlo. Es evidente que la publicidad no es como hoy, pero ya tenía algunos elementos que hoy en día se replican y que se siguen utilizando. Entonces, hemos ido poniendo capas encima, pero los bases, las básicos, siguen ahí. Bien, también había publicidades de debates y filosofía. Era una sociedad que tú piensas que valoraba mucho el conocimiento. Entonces, todo este tipo de enseñanzas se promovían también a través de anuncios orales o tablillas. Platón, por ejemplo, invitaba a jóvenes de la ciudad a participar en debates en la academia, atrayéndoles con el tema de la inmortalidad del alma o el conocimiento de la virtud. Y esto se anunciaba por gente que lo iba comunicando y que querían atraer al mayor número de personas posibles, anunciándolo en mercados, enviando mensajeros para captar el interés de los ciudadanos y extendiendo su área de influencia, porque cuanta más gente viniera a esos debates y esas sesiones, más probable era que le pudieran elegir como maestro, y eso era dinerico puro y duro. Bien, viajamos a Roma, otro de los grandes lugares donde la comunicación y la publicidad ha sido muy, muy importante. Y por ejemplo, se han encontrado inscripciones en Pompeya y otras ciudades, donde se descubrieron numerosas inscripciones en paredes de edificios públicos y privados que se conocían como libelis, que promovían una amplia gama de actividades. Por ejemplo, las elecciones locales eran anunciadas con entusiasmo. Se invitaba a los ciudadanos a votar por ciertos candidatos mediante las inscripciones como vote por no sé quién o vote por no sé cuánto, hablando de las virtudes que tenía cada persona, un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre comprometido. Además, estas paredes también servían para anunciar espectáculos de gladiadores, describiendo la intensidad de las batallas y el prestigio que tenían esos eventos. Además, en Roma había anuncios comerciales y carteles pintados, y es que las tiendas romanas empleaban la pintura de murales y carteles en sus fachadas para promocionar productos y servicios, intentando atraer a la gente a venta de vino, aceite o pan, por ejemplo. Creo que son puntos muy interesantes a tener en cuenta. También se hacían anuncios políticos y espectáculos, un poco todo heredado de cómo se hacía en la antigua Grecia. Fueron muy, muy hábiles a la hora de utilizar publicidad para eventos públicos y espectáculos, especialmente en épocas de elecciones o en grandes festivales. Y es que los candidatos y los organizadores financiaban estos espectáculos para ganar popularidad y anunciar sus productos, sus servicios en este tipo de propuesta para poder tenerlo. Al igual que en Grecia, también había pregoneros especializados, que eran esenciales para comunicar noticias de una gran ciudad a otra.
Pero a diferencia de los griegos, los romanos organizaban a los pregoneros por sectores, de tal manera que cada uno anunciaba los productos de un determinado sector en los mercados, en las plazas, especializándose en ellos, fíjate ya la evolución, y haciendo las mejores ofertas posibles para poder tenerlo. También una cosa súper interesante es que en Roma se utilizaba el graffiti, los dibujos en las paredes, como herramientas publicitarias, evidentemente mucho más informal, pero servía para promocionar productos y expresar opiniones. Supongo que cuando alguien se cagaba en los muertos de sus políticos, pues también lo tenían aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, se han descubierto inscripciones que decían bebe el mejor vino de Pompeya aquí. Pues que eso es la leche, si lo piensas, ¿no? Y siguiendo con esta idea, también había murales en tiendas y en tabernas. Las fachadas de muchas tiendas incluían murales, dibujos ilustrativos y bueno, pues al final todo esto tenía un impacto, una manera de funcionar y una manera de ser y lo teníamos que tener en cuenta. Y este tipo de decoración actúa como señal visual para los transeúntes, facilitando la identificación de un producto ofrecido y al mismo tiempo atrayendo la atención de posibles compradores. Al final, creo que comprender cómo funciona la publicidad clásica es muy potente porque nos ayuda mucho a hacer las cosas mejor. Y ahora solo te queda ver cuál ha sido tu caso favorito, dejar un me gusta, suscribirte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!